Muy bien, pues nada, buenas tardes a todas y gracias a las organizadoras por aceptar esta comunicación. Y bueno, vamos a hablar de sufrimiento antropogénico, un sufrimiento que se superpone al sufrimiento de fondo de los animales salvajes. Y bueno, ahí aparece que debemos ayudar a algunos animales y a lo mejor no son tan pocos como pudiera parecer, porque bueno, vamos a ver a dónde nos lleva un poco esto. A ver, vale. Bueno, unos presupuestos básicos que no me voy a detener mucho, pero en la literatura de ética animal hay algunas personas que consideran bueno, que carecemos de obligaciones morales con los animales o que existe una diferencia notable entre animales humanos y no humanos. Y no nos vamos a detener en este tipo de cuestiones porque es generalmente admitido que por la literatura de filosofía moral bueno, que los animales son capaces de tener experiencias positivas y negativas, de diversa valencia en forma de sufrimiento y bienestar. Y entonces es algo generalmente aceptado que la sintiencia es condición suficiente para el reconocimiento de los intereses de los animales y por tanto simplemente es un presupuesto básico. Aceptamos que la sintiencia es una condición suficiente para entender valiosos sus intereses. Eso implica animales domésticos, pero también animales salvajes. Y también es necesario afirmar que no solo es dentro del campo académico de la filosofía moral, también dentro de otras ciencias, como pudieran ser, mencionando la Declaración de Cambridge sobre la conciencia de los animales, que reconocen cuestiones relacionadas con la conciencia, ¿no? Entonces, cada vez más se acepta como algo reconocido la presencia de la conciencia en el reino animal, quizás salvo en algunos taxones específicos que no vamos a entrar en ellos, y por tanto reconoceríamos el valor de sus intereses y podemos entenderlo en términos no únicamente de deberes negativos hacia ellos, ¿no? De dañarlos o de las diversas formas de hacerles daño o sufrimiento, sino también de ayudarles de forma benefactora, en términos de deberes o derechos positivos de ayuda, ¿no? Entonces, esto es simplemente establecer algo, los puntos de partida que no se le dedica más tiempo. Y entonces tenemos dos grandes núcleos de argumentación. Por una parte, a aquellos que afirman que la responsabilidad moral con el sufrimiento de los animales salvajes es una responsabilidad de tipo contextual, relacional. Entonces, me acabo de dar cuenta que no he marcado el tiempo, pero bueno, yo creo que me voy a ajustar. Una responsabilidad de tipo contextual, relacional. ¿De qué tipo de relación estaríamos hablando aquí? Bueno, de las vulnerabilidades antropogénicas generadas por la actividad productiva, de consumo, a lo largo de ese periodo que podemos denominar quizá incorrectamente antropoceno. Quizá a lo mejor habría que hablar de responsabilidades capitalogénicas o capitalocénicas, pues desde, bueno, las transformaciones que han implicado, pues el aumento de concentración de CO2 en la atmósfera, la destrucción de sus hábitats y demás por la actividad industrial, económica, de producción y consumo, ¿no? Y entonces se crearían unos deberes de justicia climática no solo para animales humanos, sino también para animales no humanos, ¿no? Y crearían deberes de ayuda. Y por eso digo, este tipo de deberes, aunque parezcan más fuertes, o menos fuertes, perdón, son deberes muy masivos también, si lo pensamos detenidamente, por el tipo de efectos que estamos generando a la hora de transformar el clima y las consecuencias en cadena que esto desencadena, que esto provoca. Y por otra parte, tendríamos unos deberes de beneficencia, independientemente del tipo de relación que podamos establecer con ellos. Bueno, sería un sufrimiento de fondo en la naturaleza y entonces podríamos pensar de forma ideal que debemos ayudar a cualquier animal que experimente sufrimiento. ¿Mm? Y aquí, bueno, vamos a defender que tendríamos que centrarlos en una primera, digamos que una lealtad ampliada hacia aquellos animales que entran dentro de los círculos que nosotros hemos transformado en nuestra actividad antropogénica, ¿no? En nuestros cambios. Y una vez que nosotros fuéramos ampliando esos círculos, ayudando a aquellos con los que tenemos responsabilidades primarias por la transformación de sus hábitats, pues iríamos añadiendo a otros dentro de los círculos. No quiere decir que no haya, si se quiere, una beneficencia asintótica que se junta de alguna manera en el largo plazo, en el infinito, ¿no? Es decir, cada vez evidentemente sabemos cuál es nuestro ideal,
pero tendríamos unas responsabilidades primarias de base, que nos vamos a centrar, ¿no? Bueno, simplemente saber dónde estamos. Recientemente en el Ártico, bueno, recientemente en las últimas décadas se ha reducido la extensión de hielo y esto pues implica cambiar las formas de vida y de alimentación de algunos animales, como es el caso de los osos polares, tal y como nos dice Palmer. Y algunos autores pues hablarían bueno, pues, de sus malas condiciones, del descenso de las poblaciones, incluso del requerimiento que pueden tener de nosotros de ofrecerles ayuda en forma de alimento, ¿no? Esto genera una serie de dilemas morales o debates. Podríamos defender que lo importante es volver a una situación holocénica frente a la capitalogénica, es decir, volver a donde las cadenas tróficas estaban ordenadas, por lo tanto no utilizaríamos a ningún otro animal más de los que estos animales utilizarían de alimento. Podemos defender eso, podemos defender que tendríamos que tomar otro tipo de ayudas si adoptamos, por ejemplo, deberes de beneficencia, pero está claro que eso es algo provocado y que estamos transformando esa larga, esos procesos ecosistémicos bueno, serían pues alguno de, bueno, en este caso especies o individuos a los cuales debemos ayudar. Bueno, en este contexto es necesario hablar de límites planetarios también y conectar algunas cosas, ¿no? Saber que estamos en un espacio inseguro, 6 de 9 límites planetarios han sido traspasados y evidentemente pues esto puede ampliarse al 9 de 9 y que las cosas no van demasiado bien. No van demasiado bien, estamos fuera de nuestro espacio operativo y estamos fuera del espacio operativo tanto para animales humanos como no humanos. Y bueno, podríamos pensar en una civilización interespecie en el medio plazo, donde tengamos en cuenta el valor de los intereses de animales humanos y no humanos, en un espacio seguro que se sitúe 2 grados, como mucho, diríamos 1,5, como mucho, de niveles preindustriales, ¿no? Donde la vida estaría en un espacio, pues ya digo, comprometido, pero no entraría en unas dinámicas caóticas donde todos nuestros intentos de ayudar podrían quedar desbarajustados, ¿no? O no conseguir éxito, como vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Estas noticias son verdaderamente negativas, las que recibimos este año acerca de la anomalía de la temperatura del Atlántico, y también incluso nos han hablado de la ruptura de la corriente del Golfo y este tipo de cuestiones que demuestran anomalías que impactan en la vida de estos animales, de cualquier animal y también de los seres humanos, simplemente algunos datos. Y bueno, incluso podemos pronosticar que ya en el año, dentro de 10 años o dentro de 9 años, alcanzaríamos ese 1,5 grados. Y bueno, ahora mismo estaríamos en 1,27. Seguimos batiendo récords, la cosa no va nada bien y podemos entender que estas cosas implican mayor sufrimiento para los ecosistemas en los que se encuentran insertos muchas especies y muchos individuos. Y entonces se me ocurrió introducir un concepto de la filosofía, como es la sobrenaturaleza, muy brevemente, de Ortega, del filósofo español Ortega. Y bueno, pensar que nosotros los seres humanos hemos hecho una reforma de la circunstancia nuestra, de la naturaleza, porque en ella enfermamos, y hemos generado una ortopedia que nos hace vivir seguros, más tranquilos, con la técnica. Y podríamos pensar que podríamos utilizar quizá la técnica no solo para nosotros, sino para aquellos individuos que pensamos que tienen intereses valiosos, como son los animales. Entonces, ¿debemos corregir la naturaleza en una sobrenaturaleza de la misma manera que hemos hecho para con nosotros? Y en ese caso, eliminar el sufrimiento, y en este caso, específicamente, el sufrimiento antropogénico derivado de todo lo que acabo de explicar. Y entonces eso es lo que afirma, ¿no? Hemos generado una gigantesca ortopedia, y esto que voy a señalar es importante, una civilización de alta entropía, y tenemos que avanzar hacia una civilización de baja entropía por las consecuencias que la entropía tiene en términos de sufrimiento, que sería algo incluso más básico. No me detendré aquí, pero esto es algo que tenemos que saber a la hora de tomar decisiones, de utilizar tecnologías, ¿no? Muchas de ellas son de alta entropía y generan una superestructura tecnológica que tiene unas consecuencias bastante serias en términos de sufrimiento, incluso para los humanos, ¿no? Una gigantesca ortopedia. Bueno. Y entonces, bueno, una pequeña mención a naturaleza y posnaturaleza. Quizá esta naturaleza se ha convertido realmente ya en una posnaturaleza, donde esas comunidades autónomas y autoorganizadas que decían Donaldson y Kimlik han desaparecido ya totalmente. ¿Existe alguna zona holocénica o todo es zona capitalocénica? Aceptando que vivimos en una posnaturaleza, ¿qué tipo, no? ¿Cómo emplear nuestros recursos si nos interesan los intereses valiosos de los animales y de los individuos?
humanos e inhumanos. En fin, al mismo tiempo hay que reconocer que la naturaleza o los ecosistemas no sirven ni nos dejan de servir ni a una especie, ni a la humana, ni a ninguna otra. Es el resultado de una dinámica evolutiva de 3.500 millones de años y tendríamos que ser sabios administradores de ella, que parece que no lo estamos siendo, ¿no? Hemos generado este tipo de responsabilidades de justicia climática, podemos plantear responsabilidades para animales no humanos y tenemos que ser buenos administradores, ¿no? Lo que pasa es que nos encontramos en este nuevo espacio. Y bueno, pues volvemos una vez o otra vez más a esos argumentos vistos al principio, responsabilidades que se derivan de las transformaciones que hemos generado a los animales no humanos. Habría una semejanza con cuestiones filosóficas. A veces en filosofía se dice que existen unas cualidades primarias que son independientes de la percepción del sujeto, es el mundo del ser en sí, ¿no? Y luego habría unas unas cualidades secundarias que son resultados del impacto de la realidad sobre el sujeto, que son llamadas cualidades secundarias, ¿no? Las primeras son caracteres matemáticos y geométricos, los segundos son pues, los llamados qualia, ¿no? Bueno, parece que nosotros apostamos aquí, o el argumento que quiero defender es el relacional, de las cualidades secundarias, pero no del resultado del impacto de la realidad sobre el sujeto, sino el resultado del impacto del sujeto sobre la realidad, o del sujeto sobre la realidad es algo muy general, estamos hablando del impactos capitalogénicos, ¿no? Hay responsabilidades jerárquicas en estas transformaciones que hemos hecho y al universo hacia el que nos enfrentamos y profundizamos, ¿no? Entonces es esa visión, distinción epistemológica entre mundo en sí y mundo relacional. Apostamos por esas mundo relacional como nuestro enfoque. ¿Por qué? ¿Por qué estas responsabilidades? Bueno, pues primarias, ¿no? Primarias, relacionales, contextuales, resultado del impacto de nuestra actividad en el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizá las segundas, las responsabilidades que yo denomino secundarias, son pues, unas responsabilidades asintóticas en el largo plazo, ideales, que deben orientarnos como valores, pero quizá ahora mismo tenemos algunas que hay que priorizar por una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar los recursos que podemos tener disponibles. Podemos pensar en recursos económicos, que evidentemente deberíamos desplazar de otras actividades humanas que nos introducen en este espacio de caos climático, de esta extinción masiva y de todas estas cosas que empezamos a vivir ya en nuestras carnes. También tenemos que saber qué recursos tecnológicos de baja entropía tenemos, que existen, como lo vamos a poner un poco más adelante en las siguientes, es decir, podemos utilizar los avances de la técnica para ver cómo se encuentran algunos animales en la naturaleza. Y luego los recursos humanos. Yo siempre estoy hablando de responsabilidades estructurales, no que podamos ayudar a un ave o a algún animal concreto puntual, ¿no? Hablamos de equipos planificados estructurales donde sistemáticamente vamos a supervisar los resultados de nuestra actuación. Luego podríamos hablar en términos de agenda setting, qué animales primero tendríamos mayores responsabilidades respecto de otros, e incluso del éxito de nuestro propósito, precisamente por los estados caóticos en los que estamos inmersos, ¿no? Entonces, bueno, quizá a lo mejor no habría que tomar una decisión, depende de la teoría ética, ¿no? Para no ser responsables de cursos de acción negativos, porque evidentemente se parte del supuesto de que lo que vamos a actuar es porque queremos reducir el sufrimiento, ¿no? Y que nuestra actuación no genera mayor sufrimiento todavía del que existe de fondo o de que incluso del que podría existir de fondo antropogénico, de resultado antropogénico. Luego tenemos que saber que hay una cosa que se llama que la economía de la atención, que ocurre en nuestras sociedades digitales y que ahora mismo no hemos resuelto, por ejemplo, algunos problemas en términos de deberes negativos en nuestras sociedades, ¿no? Y entonces, pues bueno, quizá tendríamos que centrar. Nuestras sociedades todavía no transitan hacia una forma de no usar o abusar a los demás animales, sino que todavía, desgraciadamente, estamos algo lejos de eso. Y luego lo que sí está claro es que necesitamos ampliar el conocimiento disponible. Es decir, progresar hacia la ciencia del bienestar de los animales salvajes, que está en proceso, está en camino, y esto pues, es una contribución más, y que no debemos escatimar pues, resultados, experiencias, ¿no? Que vayan ampliando, ¿no? Esto es una visión positiva, pero que no tendríamos todos los recursos y quizá habría que economizar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, la innovación tecnológica se sabe que se ha utilizado muchas veces para abusar y explotar de los animales, ¿no? Mecanizando los procesos de producción, pero la técnica no es algo bueno o malo en sí misma, sino que tiene su valor de forma extrínseca, depende a qué la orientemos. Y podemos pensar en técnicas de baja entropía que podrían ayudar a detectar el sufrimiento de algunos animales salvajes, por ejemplo. Pensemos en sensores, en cámaras, que pueden ser infrarrojos, pueden ser de temperatura, pueden ser también, bueno, alguna manera de detectar ADN. Y entonces existe mucha tecnología, incluso se me ha ocurrido pensar en el Internet de las Cosas, que son unos sensores que se colocan en la realidad y que podríamos utilizarlos para coger datos, pues una vez que veamos algunos animales, incluso luego procesarlos, ¿no?
Y bueno, habría que ver en qué medida eso sí que es una tecnología de alta entropía o no, o por lo menos ir sustituyendo y empezar a priorizar necesidades o distinguir entre necesidades primarias y secundarias. Quiero decir que la tecnología sí que puede darnos algún tipo de cámaras o de dispositivos o de sensores baratos, de fácil acceso, que no requieren una gran inversión y que nos pueden dar una información valiosa y un seguimiento de estos animales. ¿Vale? Y bueno, ya me estaría acercando a las conclusiones. Por tanto, podríamos aprovechar de esa reforma de la naturaleza que hemos hecho los seres humanos, no solo para los animales no humanos, sino también para los no humanos, en un contexto derivado de, bueno, pues eso, de deberes antropogénicos, donde sí que nos interesa para priorizar el origen del sufrimiento en un primer momento y nos llevaría a empezar a tomar toda una cadena lógica de decisiones. Por ejemplo, si pensamos que hay animales que son más o menos adaptables, tendríamos una mayor responsabilidad para aquellos animales que son menos adaptables, que a lo mejor incluso esos animales conectan, que tienen lazos o emociones, vínculos sociales con sus pares, con sus miembros, porque generan grupos, comunidades, y entonces van a tener un mayor sufrimiento. Y podemos pensar que hay otros animales que pueden ser inteligentísimos, como algunos invertebrados, pero quizá tienen una capacidad de adaptación mayor y tendríamos que focalizar los recursos a estos otros animales menos adaptables. También podemos pensar que tenemos que tener en cuenta los equilibrios heredados. Quizá no estamos en una situación plenamente caótica y podemos aspirar a estados holocénicos dentro del planeta. Habría que distinguir. No estamos en un estado completamente caótico o artificial. Y entonces, bueno, podríamos restaurar a través de formas de rewilding, ¿no? Restaurar esos estados holocénicos de orden frente a los estados de caos que vivimos hoy. Y bueno, que evidentemente tenemos que saber que podemos ayudar muchísimo más si tomamos una forma de consumo responsable. O sea, esa es la primera condición de posibilidad básica, es súper necesaria, claro, porque ahí ya reduciríamos emisiones, impactos ambientales en sus hábitats y muchas cosas más. Simplemente plantear si aquello que hablaban Donaldson y Kimlicka como miembros de comunidades autoorganizadas y soberanas es algo que progresivamente va desapareciendo, que tiene conexión con lo anterior que hemos dicho. Detenernos en los más vulnerables al sufrimiento antropogénico, porque tenemos que tomar decisiones y digamos que tenemos que tomar la mejor decisión de todas las malas decisiones disponibles. O sea, que no hay ninguna buena, pero tendríamos que decidir la mejor de todas las malas, restaurar el status quo siempre que se pueda y, por terminar, y esto ya es lo último, bueno, nos enfrentamos también a incendios de nueva generación, ¿no? Y bueno, cuando se produce una desgracia de este tipo, el tipo de animales de distinta índole que sufren es absolutamente masivo. Entonces, quizá tenemos que adaptar unos fondos, unos recursos, ¿no? Si entendemos que no es solo ayudar a un individuo concreto al darle agua o acogerle, sino que tendríamos que establecer unas estructuras de vigilancia de estos espacios naturales, donde son las casas de estas especies y de estos individuos, y nos pueden llevar a una bueno, un notable uso de recursos, ¿no? Y tenemos esa obligación, en tanto que no serían a lo mejor unos incendios pues, dentro de la normalidad natural, sino que estarían radicalizados por los efectos climáticos de las altas temperaturas que empezamos ya a vivir. Y bueno, esto es un poco el panorama de estas decisiones, la justificación de esas responsabilidades relacionales y un poco la bibliografía que he utilizado. Y creo que no sé si me he ceñido porque he tenido un problemita de tiempo, pero esto es lo que quería comunicar.